Mis amigos de YouTube, una vez más con ustedes, Esther Santana, para presentarles la palabra de Dios, nuestra palabra de vida, palabra hermosa de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar del Éxodo del 12 al 20 y estaremos haciendo un pequeño repaso de lo que fue la escuela sabática de julio. Este es el mensaje para hoy, pero no es solamente sobre eso que voy a hablarles, también le voy a hablar de otras cosas que encontré en el camino, porque cuando estoy estudiando esos temas estoy revisando todo y no me baso solamente en lo que me dice el tema, sino que dentro del mismo tema encuentro cosas que me encantan compartir con ustedes porque son claves para entender por qué Jesús es Dios. ¿Y a qué vino Jesús a la tierra? ¿Qué significa ese sacrificio? Si usted quiere saber eso y mucho más, continúe con este video porque le va a encantar conocer qué es el verdadero sacrificio y qué significaba ese sacrificio de un Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces comenzaremos leyendo lo que es Éxodo 12, 1 al 20. Ustedes se lo van a encontrar un poquito largo, pero cuando ustedes comiencen a escuchar la lectura, ustedes no van a creer que se termine la lectura. Comencemos. Dicen, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Entonces estamos viendo aquí que Dios, Jehová, para los que no entienden que Jehová es Dios y Dios y Jehová es lo mismo, Dios se llama Jehová y Jehová se llama Dios y viceversa. Sabemos que Dios le está diciendo aquí a Moisés que le diga a todo su pueblo, que es el pueblo de el pueblo de los hebreos, que vienen de la tribu de Jacob, de la tribu de Israel. Recordemos que Jacob es Israel, porque cuando peleó con el ángel de Jehová, Dios le cambió el nombre, y que Jacob es hijo de aquel hombre que en su vejez tuvo, ya casi muerto, un hijo, que se llamó Isaac. De Isaac nacen dos mellizos, Esaú y Jacob. Y Jacob y Esaú son bendecidos por Dios, pero Jacob le roba la primogenitura a Esaú porque ya estaba escrito que el menor iba a tener la bendición y no el mayor. Pero también sabemos que hubo ahí un intercambio por una negociación que ellos hicieron porque Saúl vendió sus primogenitura por un plato de lentejas, pero ese no es el tema de hoy. Ese es otro tema que no debemos jugar con nuestra salvación ni con nuestra bendición. Entonces, el tema de hoy es el siguiente. ¿Por qué había que matar un cordero? Porque Dios le está diciendo aquí que el primer mes del año sería justamente el mes en que ellos hacen este rito en el cual Dios manda a matar un becerro, pero este becerro tenía que ser sin ninguna clase de tacha, sin ninguna clase de problema físico. Este tenía que ser un cordero perfecto y sobre todo tenía que ser un cordero macho, porque este cordero representaba al Mesías, representaba al cordero que iba a morir en lugar del mundo. Aquí simbólicamente es un cordero que debe ser inmolado. ¿Para qué? Para que ese cordero coger también su sangre y regarla en los postes de las puertas para que la muerte pasara de largo y no matara a los primogénitos desde el animal hasta el ser humano, desde el ser humano hasta el animal, de los del pueblo de hebreo, pero sí matara a los del pueblo egipcio. ¿Por qué? Porque los del pueblo egipcio no tenían la fe, no tenían el sacrificio y no tenían ese rito que representaba la venida de Cristo. Entonces, como ese era un pueblo rebelde que tenía esclavizado al pueblo de Dios, Dios quería demostrarle a ese pueblo rebelde que tenía otros dioses en el cual creían que el mismo faraón era un dios, que el Dios verdadero era el Dios que tenía poder sobre aquellos dioses que ellos tenían.
incluyendo el dios del faraón, porque también el hijo de faraón muere. ¿Por qué muere? Porque Dios manda la última plaga de las 10 plagas de Egipto. Esa última plaga es la plaga que ay, arrasa, arrasa con todas las vidas de todas esas personas, incluyendo de todos esos animales, que sin quizá tener culpa de lo que hacía el faraón, fueron eh, afectados por esa plaga. Entonces, tenemos que tomar en cuenta en este orden de idea que también los pecados que nosotros, los seres humanos adultos, cometemos, recae sobre nuestros hijos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque cuando nosotros tenemos a Dios como en segundo plano, como que, ok, yo solo busco a Dios si lo necesito, y continuamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, entonces ahí es cuando vemos el resultado en cosas que no nos gustan, como en cosas que pueden pasar, como le pasó a Faraón. Entonces, ¿por qué esta historia comienza tan dramática, tan drástica, tan de plaga? Porque esa es la vida del ser humano. Esa es la vida del ser humano. En la Biblia nos habla de que cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios y somos fieles a sus enseñanzas y enseñamos a nuestros hijos a serle fieles a Dios, también nosotros somos protegidos, igual que como fue el pueblo de hebreo en aquel tiempo. Y la plaga de que le fue enviada a Egipto no llega a nuestras casas ni a nuestros hijos. Entonces tenemos que serle fiel. Pero no tomemos esto como un medio de decir, oh, a aquel le fue bien porque este sí buscó de Dios y a aquel le fue mal porque aquel no buscó de Dios, porque recordemos la historia de Job, ¿verdad? No es siempre, porque cada historia tiene un contexto y eh, tiene un mensaje especial. Satanás sabe muy bien que Dios quiere proteger la humanidad. Pero a veces Dios permite que alguien que es muy bueno pase por tribulaciones, como le pasó a Jesús, que siendo muy bueno pasó por tribulaciones, incluso la muerte, como le pasó a Job, que no se compara con Jesús, pero fue una historia que el mismo Jesús trajo a colección porque nosotros tenemos que recordar que Satanás lo único que quiere destruir a aquel que Dios ama. Entonces, si Dios te manda a que haga lo correcto para que te vaya bien y te promete que si tú haces lo correcto y obedeces sus normas y sus mandamientos, Él te librará de las plagas de Egipto. Recordemos que aún en medio del dolor Dios está contigo, porque aunque Job estuvo en todas esas situaciones difíciles que todos conocemos, él no le falló a Dios y Dios le devolvió todo lo que Satanás le quitó. Dios se lo devolvió todo. Porque él le siguió siendo fiel a Dios aún en medio del problema. Sigue siendo fiel a Dios aún en medio del problema. Cuando Jesús no muere humillado, Jesús no muere pisoteado, sino que es al revés. Él pisotea a la serpiente antigua, que es el diablo, porque le maja la cabeza. Porque le maja la cabeza, porque inmediatamente Jesús resucita. Jesús no se queda muerto. Todos sabemos que Jesús resucitó, esa es la victoria. Entonces, la victoria que Dios nos promete a todos es que aunque nuestros hijos, como le pasó a los hijos de Job, también en alguna ocasión lo tengamos que ver terminar en esta tierra, dormir, Él lo levantará. Y que así como Jesús murió en la cruz, y creí incluso que su padre lo había abandonado, porque así dijo, oh Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo dijo? Porque estaba dolorido, no de lo que él sentía en el cuerpo, sino de lo que él sentía en su conciencia y en su espíritu, porque él veía cómo ese pueblo por el cual él moría se burlaba de él, sin saber que esa burla le iba a traer a ellos la muerte. Y él decía en su adentro, oh pueblo mío, si supieras lo que te espera por no recibir
esta salvación tan grande que te estoy dando. Porque aún viendo que Él estaba diciendo la verdad, ellos querían aferrarse a cosas de este mundo. A veces nosotros nos aferramos a cosas de este mundo. Por ejemplo, tenemos a nuestros hijos que lo queremos ver en el camino de Dios en todos los sentidos. Y tenemos la iglesia que nos dice, eh, oh mira, tenemos la necesidad de jóvenes que tengan talento. Aquí necesitamos predicadores, necesitamos personas que animen a los niños, personas que trabajen en los clubes, personas que trabajen en el colportaje, personas que trabajen para cantar también. Pero nuestros hijos a veces lo que están viendo es cuánto van a recibir en remuneración por lo que están haciendo. Porque hay que pagar biles, porque hay que pagar casa, porque hay que pagar universidad, porque hay que pagar eh, los vehículos, los servicios públicos y todo eso. Y las iglesias dependen de las donaciones y de todas esas cosas que reciben a través de personas que, usada por Dios, movida por Dios, deciden dar esas donaciones. Pero hay personas que piensan que si no dan las donaciones, le rinde más el dinero. Y el trabajo de Dios se achica. Dice, son muchos eh, la mies es mucha, poco los obreros. Los obreros solo se fijan en las cosas que podrán recibir inmediatamente. ¿Qué voy a recibir yo? ¿Cómo voy a resolver yo mis problemas monetarios inmediatos? Entonces nosotros somos así como un poquito rebelde a veces. Pero aún en medio de toda nuestra rebeldía hay una misericordia muy grande, que es más grande que nuestra rebeldía. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era totalmente rebelde. Ellos solamente estaban pensando en las ollas de Egipto y estaban pensando en el agua y que, bueno, lógicamente, tú tienes que vivir con agua, ¿verdad? Y Dios lo manda a caminar en el desierto y en el desierto no hay agua y comienzan a tener sed. Caminando le da más sed a la gente y más si es en el calor. Yo mismo siempre ando con mi potecito de agua, porque mi potecito de agua lo necesito para todo. Si yo no bebo agua, se me seca todo porque yo soy de agua. Yo soy agua y yo cuando salgo al sol, yo me seco de una vez, se me secan los labios y todo y tengo que beber agua. Entonces yo siempre ando con mi pote de agua en todas partes. Entonces yo me imagino en el desierto, sin el potecito de agua y que no hay donde llenar el potecito en caso de que te llegue el potecito porque no hay agua. Comenzamos a qué? A fallarle a Dios. Comenzamos a decir, no hay agua. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ayer éramos esclavos, pero teníamos agua. Entonces nos ponemos en el lugar del pueblo de Dios, en el lugar del pueblo hebreo. Dios, en su misericordia, reconociendo que somos humanos, que solamente estamos pensando en lo que necesitamos inmediatamente. ¿Por qué me muero? ¿Por qué me muero? Necesito el agua, necesito el agua. Dios dice, oh, está bien de dar el agua. Pero Dios sabe que tú necesitas tanto esa agua porque tu fe está solo en las cosas de aquí que tú puedes ver y tocar, que tú puedes sentir en el paladar, que tú puedes sentir en tu cuerpo, en tu vida, en tu cuenta bancaria, que tú puedes verlo. Pero Dios te dice, camina con fe porque yo te dejaré, yo te dije que salga porque yo te voy a dar a ti, te voy a suplir y tú no vas a necesitar el agua para estar vivo. Tú no vas a necesitar la comida para estar vivo, porque yo te voy a suplir, yo fui el que te hice. E incluso él mandaba una nube que andaba con ellos por encima para que el sol no le picara. ¿Tú te imaginas el pueblo de Israel en el desierto que se están quemando del sol? No, ellos no se estaban quemando del sol porque había una nube que lo estaba protegiendo todo el camino. Pero también tú te preguntarás, ¿y cómo ellos tenían combustible para llenar sus lámparas? Porque era un desierto. Dios hizo antorchas que iban en el camino, alumbrándole todo el camino para que caminaran de día y de noche, como los pollos gringos que no duermen, comen de día y comen de noche todo el tiempo, porque le prenden un bombillo. Dios le prendió un bombillo celestial que eran esas antorchas, y ellos podían que caminar y no le daba sueño, seguían caminando. ¿Quién le daba esa fortaleza? Una gente que echa el día entero caminando, lógicamente, ya en la tarde o en la noche
tiene los pies desbaratados. Sin embargo, ellos estaban bien, estaban fuertes, seguían caminando. Dios era que le daba la fortaleza, sin necesidad del agua, sin necesidad de la comida. Pero ellos no se daban cuenta. Ellos no pensaban, como Dios nos pone una nube para que no nos queme el sol, así como nos pone también en la noche una antorcha, así Dios nos está supliendo nuestras necesidades del cuerpo, porque Él fue que nos hizo y que es imposible para Dios y abrió el mar rojo. Pero ellos no estaban entendiendo el mensaje. Estoy diciendo esto porque en la persecución quizá no podremos andar con el potecito. Quizá tenemos que esperar que Dios nos muestre un arroyito por donde estamos corriendo y encontremos un charquito de agua y tenemos que confiar en Dios que esa agua va a estar limpia. Porque de una montaña, de una roca, de un árbol va a salir una vena de agua. Nosotros tenemos que confiar en Dios, no decir, ¿y cómo me voy si no puedo andar sin mi agua? ¿Y cómo me voy si no puedo andar sin mi bulto de comida? Dios le decía a los que venían a predicar con él, a los discípulos, salgan sin alfojas, salgan sin dos túnicas, salgan como están, que en el camino van a recibir todo y así mismo sucedía. Vamos a continuar con la historia porque dijimos que era del 1 al 20. Dice, 12, 1 al 20, ¿verdad? Dice, el 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces hablamos ahorita, hace un rato, de que tenían que coger un animal, ¿verdad? Que Dios le mandaba a que cuando comenzara el año, ahí era que se iba a identificar cómo era que empezaba el año, porque el día que comenzaba el año era que iban a hacer el sacrificio, que era el sacrificio de la Pascua. También vamos a decirle de qué significa la palabra Pascua. La palabra Pascua significa en hebreo pesar, que es al español pasar sobre encima, o sea, el cordero de la Pascua, el cordero que te hace pasar por encima la muerte, o sea, la muerte pasaba y no entraba, pasaba. Cordero de Pascua, el cordero de Pascua. Vamos a buscar la raíz, Pascua. Paz. Entonces, ese cordero que te daba la paz, que no te daba dolor, porque tú no sufrías, porque no te moría el primogénito, sí le daba dolor a los demás, porque ellos no tenían ese cordero, Dios no les había dado ese privilegio de tener el cordero con la sangre que simbolizaba la sangre de Cristo, y este cordero que sí libraba de la muerte a los israelitas, no libró la muerte los egipcios porque ellos no recibieron esa promesa. Nosotros somos beneficiados por la promesa que Dios le dio a ese pueblo de hebreo. Somos beneficiados porque nosotros ya somos salvos por ese sacrificio. Pero en aquel tiempo el pueblo de Egipto no fue beneficiado. Entonces ellos solo tenían un solo beneficio, era reconocer que el Dios de los hebreos era real y que era un Dios real y que era el Dios que estaba por encima del Dios de ellos. Dios lo que quería era que ellos entendieran que ese Dios que ellos tenían no era un Dios real, era un Dios falso, creado por ellos, y que Faraón no era un rey, no era un Dios. Entonces, ese animal tenía que ser sin defecto, macho, de 1 año. Los tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tenía que ser un animalito manso, un animalito sin tacha y macho. Y representaba a Cristo. Cristo era manso, era sin mancha y era macho. Y los guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Jesús muere a las 3 de la tarde. Jesús era ese cordero. Pero más adelante lo vamos a leer porque también la Biblia lo especifica en sí mismo. Dice, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada. Dios le especifica cómo tenía que ser el cordero, porque no era un simple cordero que tú guisabas para tú hacer un, un plato, ¿verdad? No era un plato que tú estabas haciendo a tu manera. Era según Dios te había indicado, porque era un rito. Dice, ninguna cosa dejaréis
de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dijimos ahorita que la Pascua significa pasar sobre y encima, que es la Pascua de Jehová, que es la que te hace pasar por encima esa plaga que era la última de las 10 plagas de Egipto. Y no te va a tocar a ti. Dicen, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Esto es para siempre que ellos han celebrado esta fiesta. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura y así vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El pan no podía ser leudado, eso significa, y tenía que ser por 7 días. Podemos decir de ahí que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días y al hombre también, pero Dios lo hizo perfecto en gran manera. Entonces, el hombre, por el pecado, modificó lo que Dios hizo perfecto en gran manera. Entonces, cuando si le echaban a ese pan, le echaban levadura, quería decir que le echaban pecado, ya no era aceptado. Tenía que ser pan sin levadura, que simbolizaba los 7 días que Dios creó al cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ella hay, al hombre, al ser humano, a la mujer y al hombre, sin leudo, o sea, sin pecado. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, estamos por el 18, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, 7 días, ¿verdad? Por estos 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ahora yo quiero recordar, cuando hacen la Santa Cena, cuando Jesús llama a los 12 discípulos y busca un aposento que le llamaron el aposento alto, y ahí comienzan a hacer el pan sin levadura y el vino para celebrar la Pascua. Recordemos que había Pascua en esa época y Jesús celebra la Pascua. Y él estaba celebrando la Pascua. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Ya él no dijo, haced esto en memoria del pueblo de, de Egipto, de que fue sacado de Egipto, del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto. Ahora él dijo en memoria de mí, porque ese cordero que ellos tenían en la Pascua, que era para recordar el cordero de Pascua, que pasó por alto la muerte, aquella última plaga que iba a matar a todos los primogénitos, este cordero de Pascua ya es Jesús. Entonces Jesús es el cordero de Pascua. Esto lo vamos a demostrar con la Biblia, porque lo vamos a leer vamos a ver si lo encontramos rápidamente, no lo busqué ahorita, ya lo voy a tener que buscar, pero por favor esperen, porque esto es muy interesante. Vamos a buscar a Éxodo 12, 5, 6 y 7. Éxodo 12, 5, 6 y 7 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Entonces vamos a buscar ahora donde el apóstol Pablo ya nos dice que ese cordero era Cristo. Vamos a leer a Corintios 5, 7. Vamos a leerlo. Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Cinco, 7 dice, limpiaos de la vieja levadura. Ahí está hablando de que no tenía, ¿verdad? Que decía que era sin levadura por 7 días el pan.
Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces ya nuestra Pascua no es un animal que tú vas a buscar sin tacha para tú recordar que Dios te sacó de Egipto, de la tierra de servidumbre, sino que ahora Dios te está enseñando que ese rito que te iba a traer a Cristo, que te iba a hacer entender el sacrificio de Cristo, te dice, limpiado pues de la vieja levadura, ya no te está hablando de la levadura del pancito, aunque en memoria de Jesús sí tenemos que hacer la Santa Cena y a ese pan sí no le echamos levadura. Pero aquí te está hablando ya de la levadura del pecado, te está diciendo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, o sea, para que tú seas una nueva persona, sin levadura, o sea, sin pecado. ¿Cómo sois? Sin levadura, ¿cómo sois? Porque nuestra Pascua, o sea, nuestro Cordero de Pascua, recordemos que Pascua es pasar por alto, nuestro Cordero que pasa por alto el pecado y que nos haga daño el pecado a través de que la paga del pecado es muerte, pasa por encima, pasa de largo la peste que a los que no tienen la sangre en los portales. Ahora tenemos la sangre de Cristo. Por eso pasa de largo. Dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Antes había que sacrificar al cordero, ahora no hay que sacrificar al cordero. Perdón, vamos a leer, a beber agua. Fue sacrificada y ya fue sacrificada. Recordemos que el cordero tenía que ser sin tacha, macho, y tenía que ser un cordero de un año. Y este cordero tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes. Jesús se sacrificaba a las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces, a la misma hora que sacrificaban a ese corderito de la Pascua, ya muere el cordero pascual, que es Jesús. Ya ese cordero que ellos estaban sacrificando, se rompe el velo y se desbarata en símbolo de que ya no hay que sacrificar más cordero porque ese cordero no tiene poder. Y ese cordero no va a quitar ningún pecado de nadie, porque ya el verdadero cordero que es Cristo, que a este cordero era que no traía ese rito, ya llegó. ¿Ven? Entonces, este cordero había sido ya mencionado por otros patriarcas del pasado. Por ejemplo, José habló de que saquen sus huesos cuando fuera liberado el pueblo de Egipto. Y es increíble esto, cuando yo leí esto, yo dije, oh, ¿y cómo es que ellos mencionan a Cristo si Abraham no conocía a Cristo? También habla de que Abraham salió de su casa, de su parentela, por fe, porque él prefirió a Cristo. Entonces, esas personas ya sabían de Cristo. Por eso era que sacrificaban el cordero, porque ellos sabían que vendría alguien que iba a ser el verdadero cordero, pero que antes de eso ellos tenían que hacer el rito para llevarnos a ese cordero que vendría. Entonces, eso es algo increíble porque la gente se ha quedado queriendo sacrificar el cordero. Todavía hay gente que quiere sacrificar el cordero. Ya el cordero fue sacrificado, ya era un cordero real y ese cordero era humano, ese cordero era celestial, ese cordero era Jesús. Se hizo hombre y habitó entre nosotros, se hizo humano y habitó entre nosotros, se hizo un poco menor que los ángeles y habitó entre nosotros siendo Dios. Esto lo podemos encontrar también en la Biblia y también lo podemos encontrar en diferentes textos que nos hablan de que vino y se hizo hombre, habitó entre nosotros, como dice, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo habitó entre nosotros. Eso está, creo que en primero de Juan, no, en Juan 1:14, que dice que ese hombre se hizo carne y habitó entre nosotros. Cualquier persona que le venga a usted a decir lo contrario, mire, es anatema, porque la Biblia no se contradice, y la Biblia lo dice exactamente así. Y el hombre, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese verbo era Dios. Lo dice en Juan 1:1. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo es Dios. Y después dice en el verso 14, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No hay ninguna otra explicación de que Jesús sea algo más que un Dios. Jesús no era un ser humano cualquiera. No era un hijo simplemente de María, un hijo solamente de José, que fue invitado a ser un,
un camino en la tierra en el cual el ser humano, él fuera un profeta. No, él no fue un profeta más. Aunque lo que él dijo era profecía, él no era un profeta más. Aunque él vino a enderezar un camino para que nosotros fuéramos por ese camino, él no era un profeta más, porque él fue el cordero del que ellos traían el rito desde tanto tiempo, por lo cual hacían ellos esos grandes templos. Ese cordero que ellos mataban, en el cual ellos se sentían seguros, porque estaban ahí cumpliendo ese rito, de lo cual las plagas no le llegarían. Ese cordero tenía un fin, tenía una finalidad, tenía un propósito. Era que venía el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar el pecado del mundo tiene que ser Dios. Nadie más te puede quitar el pecado, solo Dios. Entonces ese Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y se hizo carne para ser sacrificado como el Cordero. Porque de la única forma que él podía ser sacrificado como un Cordero era haciéndose carne, era haciéndose humano. Y él se hizo humano. Estoy moviendo un poco siempre la pantalla porque está teniendo un poquito de mala iluminación. Estoy mirando a ver cómo se ilumina mejor. Yo creo que por la luz, ahora se puso peor. Es por la luz que está afuera, pero vamos a ver si lo arreglamos. Porque se arregla por rato. Ya está arreglándose muy bien. Un poco más está arreglado. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir indagando a ver hasta dónde nos lleva esta gran lección de hoy, en la cual podemos ver eh, una verdad tan relevante que nos llevará a entender qué significa el sacrificio. Tenía que ser sin defecto, tenía que ser un cordero macho sin defecto. Y tenía que ser esa parte yo sabía que algo se me estaba quedando. Por eso me quedaba para atrás y para atrás. Tenía que ser una oveja o una cabra. Mírenlo. No podía ser otro animal. Vamos a leerlo otra vez, porque aquí lo estábamos leyendo ahorita en Éxodo 12. Ese es el mensaje de hoy. Es por qué tenía que ser una cabra o tenía que ser una oveja. Vamos a ver. Porque tenía que ser un animal limpio. ¿Y cuáles son los animales más limpios? Que no comen hierba si no es limpia. No comen hierba sucia, son animales limpios. Tenía que ser un animal limpio. Cuando usted está en los caminos de Dios, usted tiene que ser limpio, tanto por dentro como por fuera. No echar nada sucio ni inmundo a su cuerpo. ¿Ve? Entonces, ese animal no echaba nada inmundo ni sucio a su cuerpo. Era solo una cabra. No podía ser un animal inmundo, no podía ser un puerco, no podía ser un cerdo, no podía ser un caballo, no podía ser un mulo, no podía ser ninguno de esos animales que son inmundos, que no se comen, que Dios no lo puso en la lista de los animales que se comen. Dios escogió exactamente uno de esos dos animales. Éxodo 12:5 dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Cabras, ¿ve? Ovejas o cabras. De ahí tenía que ser, no podía ser otro animal, oveja o cabra. Esos eran los animales que representaban ese cordero de Pascua que después, posteriormente, se iba a desarrollar en el verdadero cordero de Pascua, que era Jesús. Punto y aparte. Entonces, vamos a continuar leyendo Éxodo 13:21, porque ustedes quieren saber qué pasó después, ¿verdad? Lo que pasó después fue algo que también nos ayuda a entender el poder de Dios. Dice que cuando mañana te pregunten tus hijos, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, ¿de dónde te saca Jehová? Jehová te saca de la putrefacción del pecado. Cuando usted está en droga, cuando usted está en adulterio, cuando usted está en fornicación, cuando usted está en, en pecado sexual de cualquier índole, hay muchos índoles.
cualquier índole, sea que a usted le guste la pornografía, sea que a usted le gusten las películas morbosas, sea que a usted le guste la la complacencia, sea que a usted le guste tener parejas que no son su esposo o su esposa, sea que a usted le guste tener sexo libre sin tener un matrimonio, sea que a usted le guste, le hablé de todos los defectos humanos normales que, entre comillas, son normales, que ya la gente ni siquiera lo ve feo, ni siquiera lo ve mal porque se han acostumbrado tanto al pecado que no le importa, que para ellos es algo normal, hasta lo celebran, hasta ya hacen hasta aniversario de haberse celebrando haber hecho algo impuro, cuando a Dios totalmente lo rechaza. También cuando usted usa alcohol, el alcohol ahora es una droga permitida, pero Dios también rechaza el alcohol. La Biblia dice que ni los borrachos, o sea, los borrachos para Dios son abominables. Cuando usted come carne inmunda y le echa carne inmunda o cualquier cosa, droga, lo que sea, cigarrillo, café, cosas que dañan su cuerpo, usted está pecando. Y yo le estoy diciendo esto no porque yo quiero decirle que usted tiene que ser como un santo en la tierra, sino que aquí le está hablando de que usted ya es una nueva criatura en Cristo Jesús, usted es una nueva levadura, ya usted no tiene levadura, ya usted no tiene el pecado, ya usted es una nueva masa, perdón, no una nueva levadura, una nueva masa. Ya usted no tiene levadura, ya usted no tiene el pecado, porque eso era lo que simbolizaba ese pan sin levadura. Y eso es lo que simboliza cuando usted se come la Santa Cena, que usted aceptó a este que se inmoló por usted, que usted aceptó a ese que representaba aquel rito en el cual se usaba el pan sin levadura por 7 días, que simbolizaba que fue el creador del cielo y la tierra, que usted cree en él y que usted también tiene un cuerpo en el cual no tiene levadura de pecado. Porque usted aceptó a ese ser humano, a ese ser que sacrificó, que vino como ser humano. Esta es la verdadera simbolización del pecado que fue vencido en la cruz del Calvario. No es que usted se va a quedar pecando y que usted va a seguir haciendo lo que usted quiera y que ya usted por la sangre de Cristo que haga mucha bulla en una iglesia y usted está salvo. Usted no puede ser falso. Recordemos que hubo una persona que fue profetista en la Biblia, que tocó el pandero y se alegró mucho cuando Dios la sacó de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y cantaron el cántico de Moisés, que cantaron un cántico ahí, hablando de lo que Dios había hecho por ellos, las maravillas que Dios hizo por ellos cuando se abrió el Mar Rojo y ellos cruzaron en seco y después el mar mató a todos los egipcios. Pero esa misma persona que usó el pandero y estaba muy emocionada por el que Dios había hecho un gran milagro en su vida y en la vida de los que ella veía, fue la que se le llenó la mano de lepra porque después estaba haciendo una crítica a Dios y a Moisés. Entonces Dios no le interesa que tú andes haciendo algarabía, aunque cuando tú lo haces con sinceridad, Dios lo acepta. Pero Dios no ve pantalla. Dios lo que ve tu corazón, Dios ve qué es lo que hay en tu corazón, qué tú buscas realmente. Buscas santidad, buscas arrepentimiento, buscas mansedumbre, buscas cambiar tu vida o solamente buscas cosas para vanagloriarte aquí. Entonces, no es que tú te vanaglories. Dios no quiere que tú creas que el mérito es tuyo. El mérito no es tuyo. Aunque tú hagas lo que hagas, tú no tienes mérito porque el mérito viene de este Cristo, porque es Dios quien hace todo. El mérito no era de Moisés. El mérito era de Dios. El mérito no era del pueblo de Israel. El mérito era de Dios. Porque Dios lo dice en cada una de sus palabras, de sus enseñanzas, que era un pueblo rebelde y que Él por su misericordia fue que lo libró. Porque Dios dijo, al que yo quiero lo libro. Él lo hizo porque Él quiso, no porque Él lo merecía. Ese pueblo no merecía nada, pero Dios lo escogió. Dios quería que un pueblo lo representara a Él y hacer milagros con ese pueblo para que ese pueblo enseñara al mundo que el único Dios es el que le hizo los milagros a ellos, porque no hay otro Dios que hace milagros. Y ellos fueron privilegiados de ser escogidos por Dios.
privilegiado. Y todo ese privilegio comenzó porque él le dijo a Abraham que saliera de su casa su parentela y Abraham hizo caso. Abraham confió, tuvo fe. Entonces Dios se agrada cuando la gente tiene fe, aún siendo una persona impía. Quizá Abraham en ese momento era impío, pero Abraham escuchó la voz de Dios que le dijo, ven, sal de tu casa y tu parentela, sal del pecado, sal de donde estás enseñando las cosas incorrectas y trae y ven aquí a solas a otro lugar que yo te voy a enseñar cómo es que tú me vas a servir. Entonces Dios te saca del pecado, Dios te saca del ambiente en el que tú estás, Dios te saca de los amigos, te saca incluso a veces de la familia, porque Dios te quiere para Él. Dios te quiere para que tú hagas una travesía en la cual tú le muestres al mundo que Dios es el que está contigo, que Dios hace milagro en ti. A veces Dios te manda a hacer colportaje, a veces te manda a cantar en el mundo entero, pero si tú dices, no, yo no quiero salir de mi confort, de mi casa, de mi parentela, tú estás haciendo lo contrario a lo que, a lo que hizo Abraham y también a lo que hizo Moisés, porque también vamos a mencionar a Moisés que él estaba en su confort allá con sus ovejitas y con su esposa y sus hijos allá en un desierto allá, con Yetro, su suegro, que le daba todo. Tú sabes que los abuelos a veces los papás son un poco apoyadores y dicen, oh, yo voy a casar a mi hija y le voy a dar todo al papá, al hombre para que mi hija tenga un buen esposo, porque vio que él era un buen esposo para su hija. Sin embargo, ahí con todas esas cosas que le daba Yetro, con todas esas cosas, esa tierra, esas ovejas, esas cosas que a esta mujer le dio, él dejó a esa gente y se fue porque Dios lo llamó. Fue difícil para él, no fue fácil. Y él tenía 40 años ahí, acostumbrado a esa vida. Pero él decidió obedecer a Dios por la fe de esos seres humanos que han tenido fe, es que Dios ha tenido misericordia, aunque seamos imperfectos. Porque Dios quiere encontrar fe en nosotros, aún en nuestra imperfección. Pero, ¿somos buenos? No. ¿El pueblo de Israel era bueno? No. Pero ¿por qué decimos, oh, si no era bueno, por qué Dios lo escogió a ellos, si no eran buenos? Porque el pueblo de Dios, el pueblo Abraham y su descendencia, recordemos que viene de los tiempos de Noé, de los tiempos de que hubo un descendiente que fue de la tribu de Set, que fue el que Dios le dio por sustitución de Abel, que Abel era el que representaba a Dios y Caín representaba a quién, al enemigo, al desobediente. Y que de esa descendencia fue que se hizo una gran ciudad, que esa ciudad fue corrompida porque él rechazó a Dios. Sin embargo, de la descendencia de Seth viene también otra descendencia, que es la de Noé, que el diluvio y todas esas cosas, que fue por la fe que tuvo Noé cuando él creyó en lo que Dios le dijo y aún sin nunca haber llovido hizo un arca, porque Dios le dijo que iba a haber un diluvio, que iba todo a llenarse de agua y él creyó en esa promesa. Entonces los hijos de Dios siempre, desde los tiempos antiguos, aún con defectos, ¿por qué? Porque todos tienen defectos. ¿Qué pasó con Noé? Solamente se salvaron él y su familia, y quizá de la descendencia de Sete venía más gente que Noé y su familia, venía mucha gente más, pero no todos se salvaron, porque no es que tú seas de la descendencia, es que tú tengas una fe tan grande que cuando Dios te llame, tú escuches y obedezcas. Él escuchó y obedeció. Entonces Dios te llama aún en medio del pecado y cuando Él te llama, obedece. Hay personas que en la cual yo le he predicado que me han dicho, yo estoy esperando que Dios me toque. ¿Cuándo es que Dios te va a tocar? Si Dios te toca todos los días, Dios te toca a través de todos los mensajes que te manda, pero no quieres obedecer. Entonces ahí te quejas cuando llegan los problemas. Entonces los problemas llegan porque nosotros, aún sabiendo que somos pecadores y que Dios nos está llamando, no queremos ir donde Dios nos manda. Entonces vamos a ver. Dijimos que vamos a leer a Éxodo 13. Vamos a comenzar desde el 21. No, desde el 14. Ahí era que estábamos. Cuando mañana te pregunten tus hijos diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Jehová hizo morir. ¿Quién es el dueño de la vida? Él da la vida y él la quita.
y él permitió que murieran todos. Dice, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. O sea, él sacrificaba de los animales. Dice, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. O sea, redime al de sus hijos, o sea, se lo entrega a Jehová, se lo da en obediencia, no que se lo den en sacrificio. Lo que le daba en sacrificio, lo que yo le daba en sacrificio era la cabra o el oveo macho, pero no el hijo. Entonces dice, y los redimía a su hijo, o sea, le enseñaba los mandamientos de Dios y las historias de las cosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, no lo llevó por el camino que estaba cerca. Si nosotros vemos el mapa hoy, decimos, ¿y por qué ellos duraron 40 años en el desierto? ¿Y por qué se fueron tan lejos? ¿Y por qué se fueron por el desierto si estaban a un paso de llegar a la tierra de Canaán? Pero aquí dice que Dios los llevó por otro camino porque Dios conocía la mente de ese pueblo, de un pueblo terco. Y dice, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios estaba tan seguro de que después que lloraron tanto por salir de la esclavitud, de salir del Egipto, de que llegaran a una tierra donde había filisteo, ellos por miedo a la guerra iban a salir huyendo y iban a volver para Egipto. Entonces Dios mejor los lleva al desierto. Y ahí Dios lo que piensa es darle todo lo que necesitan, pero ellos se desesperan. Ay, ¿qué vamos a beber y qué vamos a comer? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, que acaso no había cementerio, no había donde sepultarnos en Egipto, que tenían que traernos aquí que nos sepulten. O sea, eran jocosos totalmente con Dios. Era como que para ellos Dios era un ser humano cualquiera que no tenía, ellos tenían pelo en la lengua para decirle lo que pensaban. Y no tenían miedo de que Dios se enojara. Dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Ven? Entonces, como dije ahorita, José había hablado de que lo saquen de ahí cuando él muera, porque él estaba seguro de que Dios le había mostrado que él lo iba a visitar y que lo iba a sacar de esa tierra. Y eso que José no estaba ahí cuando eran ya esclavos. Sin embargo, él le dijo, sáquenme de aquí cuando Dios lo saque, porque Dios lo va a visitar a ustedes. Y yo quiero irme cuando ustedes, yo quiero que mi cuerpo muerto se vaya cuando donde ustedes van, sáquenme de aquí. Llévenme donde Dios lo va a mandar a ustedes. Él sabía. Y por eso ellos llevaron su féretro y lo enterraron en Sequim. En Sequim, más o menos. No recuerdo bien, era algo así. Bueno, entonces, y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, como le dije ahorita, de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Verdad? Que anduvieran de día y de noche. Eso lo leí, se lo estoy repitiendo porque se lo dije ahorita sin leerlo y ahora lo estoy leyendo. Anduviesen de día y de noche. Por eso le mandaba fuego para alumbrar en la noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, nunca. Mientras estuvieron en el desierto, siempre estuvo esa columna de nube, nunca sufrieron de calor. De día ni de noche la columna de fuego. Dios nunca lo abandonó esa columna de fuego y esa nube era Cristo que andaba con ellos. Era el mismo Cristo. Esto lo podemos también ver más adelante en otro texto. Entonces vamos a ver lo que dice Deuteronomio 26, 5 y 9. ¿A dónde los llevó Dios? Porque no solamente vamos a decir lo que pasaron mal, también vamos a ver cuál era el propósito de eso. Había un propósito, ¿verdad? Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Deuteronomio 26, 5, 9. Vamos a ver. Dice, y el primogénito que ella diere a luz, Deuteronomio 26, no 25, 26, 5, 9. Entonces hablará y dirás delante de Jehová tu Dios,
Un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Quién era ese arameo? ¿Quién era el que estaba a punto de perecer cuando tuvo un hijo? Sabemos que ese era estéril y su esposa, su esposa era estéril y ellos nunca habían tenido hijo. Era Sara. ¿Y quién era la esposa de Sara? Abraham, el que salió de su casa y su parentela. Entonces dice, un arameo a punto de perecer, tenía casi 90 años, fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. De ese hombre casi muerto, nace una nación fuerte y poderosa que es la descendencia de donde viene Jesús, la tierra de los hebreos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de Isaac, Isaac es el padre de Jacob, Jacob es Israel, y de ahí es que viene lo que es el pueblo de Israel. Por si no lo sabían, se lo estoy diciendo para lo que no sabían. Ah, tenemos aquí, y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Entonces, el punto de sacar ese pueblo era llevarlo donde había leche y miel. Era un pueblo que estaba en servidumbre y Dios lo iba a llevar a un pueblo donde había leche y miel, que era a la tierra de Canaán. Y ellos ya por la promesa de que un libertador vendría de ellos estaban seguros de que iban a ir a un mejor lugar, pero en el camino venían peleando con Dios todo el tiempo y con Moisés. Y le hicieron la vida imposible a Moisés hasta el punto que Moisés casi se pierde. Entonces, cuando tú seas colportor y tú veas que tú casi te pierdes por tú estar cogiendo ira con los que andan contigo, recuerda la historia de Moisés. Moisés, tú no eres mejor que Moisés y Moisés pasó por todo eso. ¿Por qué? Porque Moisés era el escogido por Dios. Entonces, tú fuiste escogido por Dios, tú solo tienes que obedecerle a Dios, no importarte lo que el pueblo que tú estás guiando haga, porque siempre el pueblo de Dios ha sido rebelde. Esos jóvenes van a ser rebeldes. Esas personas que tú estás guiando en la iglesia van a ser rebeldes. Esas personas que tú le estás predicando, o sea, quien sea que tú le prediques, va a ser rebelde porque eso es lo que significa pecado. El pecado lleva a la rebeldía. Y esas personas, Dios manda que aunque sean rebeldes, le predique porque Dios lo que quiere es que no se mueran, porque se van a morir todos si no se arrepienten. Cuando en el tiempo de diluvio nada más se salvaron Noé y sus familiares. Y de sus familiares, después que se salvaron del diluvio, hubo uno que se perdió con toda su descendencia, porque se burló de su padre. Entonces, mis queridos amigos, ¿es difícil el camino? Sí, claro. Tu casi hasta te pierde, dice, busca que tú por salvar a otro no te pierdas tú también. Pero Pablo, aún sabiendo eso, Pablo predicó hasta su muerte. Porque la muerte del ser humano cuando muere en Cristo es ganancia. Así lo dijo el apóstol Pablo. Es difícil el camino, pero no hay otro. Por eso es que dice que es un camino de espina. Es un camino de espina. Tú no puedes estar buscando cosas de este mundo. Cuando te pregunten cuántas casas tienes, cuántos carros has comprado, cuánto tienes en el banco, dile mi patria no es de este mundo, porque somos peregrinos aquí. Cuando nos vamos no nos llevamos nada. Donde yo trabajo, una señora acaba de fallecer, que en paz descanse, que Dios la haya perdonado porque le prediqué y ella aceptó a Jesús, pero una persona que ya estaba, ¿verdad? Senil, que no tenía tanta, su estado mental no estaba tan bueno ya, pero aún así ella aceptó a Jesús y lo aceptó con una sonrisa, mucho antes de morir, porque murió ahora y ella aceptó a Jesús hace un año. Esta persona le gustaba mucho comprar. Tenía muchos trajes, tenía muchas carteras bonitas, tenía muchos zapatos muy bonitos y de buena marca. Y ella no se lo podía poner porque ella estaba inválida, estaba en una silla de ruedas. ¿De qué le servían los zapatos? Que ella compraba, que eran para que no se acaben nunca. Zapatos caros para que no se acaben nunca. Pero se acabó ella.
Tú te matas la vida queriendo comprar cosas y dejando a Cristo por cosas. Y esas cosas tú no las vas a usar en el futuro. Ni siquiera la vas a necesitar porque cuando te mueres, así como naces, naces desnudo. Que después que te ponen ropa, que a veces ropa está prestada, que tú no has comprado nada porque todo lo que te ponen es porque te lo dieron, sean tus padres a quien te lo diera. Después, ya cuando tú echas tu vida entera trabajando para tener ropa, para tener zapatos, para tener carro, para tener casa, para tener todo, lo dejas. Todo lo dejas, pero no hiciste lo más importante, salvar almas. A eso fue que viniste a este mundo, para que se salven las almas. Yo siempre analizo, y yo analizo todo. Yo analizo todo, y a veces la presión social nos lleva a veces claudicar y decirle a Dios, oh Dios, si yo soy de tu pueblo, si yo soy tu sierva o tu siervo en caso de que sea varón, ¿por qué no tengo más o no me está viendo igual que aquellos que no te sirven? ¿Qué dijo el rey David? Por poco rebala mis pies al ver recompensa de los impíos. Dios no quiere que tú te fijes en cosas de este mundo. Recuerdo que una vez le dije eso a una abogada que estaba en mi país y pensó que yo estaba envidiosa, porque ella estaba en mucha prosperidad, y yo estaba solo atendiendo a mis hijos ahí y siendo abogada también. Y recuerdo que una vez mi hermano, lo quiero mucho y le agradezco todo lo que hizo por mis hijos y por mí, pero voy a decir este testimonio para que ustedes entiendan lo que es el camino de Dios. Recuerdo que mi hermano me tiró un paquete de plátano y de piña y de frutas al piso, que pasaron unas camionetas, que en nuestro país pasan camionetas por la puerta de la casa a vender. Yo no podía comprarla, yo solamente tenía lo exacto para la comida. Yo no podía parar camioneta y comprar nada. Pero él le iba muy bien en la carrera de Derecho y yo no trabajaba en la carrera de Derecho, yo solo estaba ahí. Hacía algunas cosas, un mandadito a veces de derecho, pero siempre estaba en la casa, porque tenía que cuidar 5 niños. Y recuerdo que él me dijo, yo siempre estaba cantando himnos porque yo predicaba con el canto. Yo decía, como no puedo salir a predicar, no me dan parte en la iglesia, como le dije antes, porque yo no estaba casada con el padre de mis hijos, ni él se quería casar porque estaba esperando un viaje a los Estados Unidos. Yo estaba deseando hacer la obra y yo cantaba porque decía, aunque no quieran oír los mensajes, aunque no me ponga a predicar en la iglesia ni a cantar en la iglesia, la voz mía va a llegar a donde están los que están pecando y van a entender qué es la promesa de Dios. Y yo cantaba himno con promesa, canciones con promesa. Y esas canciones las escuchaban mis hijos. La escuchaba también mi hermano, que siempre estaba ahí haciendo trabajo de abogado. Y yo le digo a él, y le decía una y otra vez, tienes que seguir el camino de Dios, ese es el verdadero camino. Pero él me decía, tú, mira cómo te tengo yo que traer los víveres y las frutas, porque tú no ganas con qué comprarlo. Nada más cantando himnos y solamente estás ahí alabando a Dios. ¿Por qué no te sales a trabajar como los demás y te haces de dinero? Mira cómo anda fulana en una buena jipeta. Mira cómo anda Perenceja haciendo trabajos todos los días. Y tú aquí cuidando muchachos y cantando himnos y yendo a la iglesia y llevando a tus hijos a la iglesia. ¿Por qué? Tú no estás haciéndolo. Mira cómo está fulana ya en España, vistiendo los mejores trajes. Se ve como una muchachita. Quiero decirle, mis queridos hermanos y mi querida familia espiritual, que yo lo miré con pena. Yo no lo miré con desprecio, ni lo miré como que, ay, él tiene razón. Yo lo miré con pena. Porque yo siempre he tenido en mi mente esto, que yo quiero que todos recuerden. Dios dice, ¿de qué te sirve granjear toda la tierra si pierdes tu alma? E incluso eso se lo dije también a una vez a un amigo de él que venía mucho a donde él y siempre estaba hablando de la política, de que subió la gasolina, de que subieron los impuestos. Y yo me paré y le dije, yo estaba cocinando, le dije, oye, yo quiero decirte un mensaje que te mandó Dios conmigo ahora. Y me dijo el muchacho, el joven que una vez había estudiado conmigo en la universidad, él había estudiado conmigo, éramos compañeros de clase, y ahora él andaba en buena jipeta con una pistola y había puesto un negocio, había comprado un terreno, tenía su esposa y estaba muy próspero. Y estaba muy preocupado porque estaba subiendo la gasolina.
Y yo que no tenía nada y estaba solamente ahí esperando que me trajeran los víveres y me trajeran la fruta. Yo, y cocinándole a mis hijos, yo salgo y le digo, te voy a decir algo que te mandó a decir Jesús, te mandó a decir conmigo. Tú quieres escucharlo porque no se puede decir la cosa a la mala, ¿verdad? Hay que preguntar. Y me dice, sí, dígame, hermana, dígame. Colega, me decía el colega a mí, porque estudiamos juntos y sabía que yo terminé mi carrera, que no fue que lo hice y lo dejé por mitad. Y le digo, óyeme, Dios te mandó a decir que de qué te sirve a ti granjear toda la tierra si pierdes tu alma. Yo quiero que tú saques un tiempo para Dios, para ir a la iglesia, para que escuche los mensajes de Dios. Me dice, hermana, no tengo tiempo. Le digo, el tiempo es de Dios, son 24 horas y Dios te da 24 horas, saca una hora o media hora y ve a la iglesia, porque el tiempo es de Dios. Si Dios te da 24 horas, ¿cómo que tú no puedes sacar una hora para Dios? O para leer la Biblia, por lo menos en tu casa. Y me dice, ay, es que son tantos contratos que tengo yo que arreglar, tengo tanto trabajo, pero yo después voy a la iglesia, yo le prometo. Pero ahora me tengo que ir, bye bye, porque se me va a hacer tarde. Y se fue, se paró de la silla y se fue. Mi hermano que está ahí oyendo todo, que era con el que estaba hablando primero, hablándole de los negocios, de la gasolina que va a subir, el impuesto que está subiendo, el periódico, lo que decía el periódico, allá se usa mucho ver el periódico por la mañana. Me dice, me has hecho ir al cliente. ¿Cómo eres capaz? Tú no puedes venir de allá, Él después me pidió excusa, me pidió perdón. Yo le voy a decir por qué después me pidió perdón, no en ese momento. Cuando él viene y me dice todo eso, yo dije en mi mente, al que yo le tenía que pedir el permiso de que me diera el permiso de decirle algo de Dios, fue a él y él me lo dio. Y yo sé que cumplí con lo que Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo, ve y dile. Y yo lo hice, ¿saben por qué? Porque una vez Dios me dijo eso mismo y la persona en esa misma semana pereció, lo mataron y yo creía que estaba lleno de vida y que yo podía predicarle en otro momento y murió y yo me quedé con eso por dentro. Y yo dije, nunca más que yo sienta que el Espíritu Santo me está diciendo, ve y háblale a esa persona, yo me voy a quedar callada. Y ese día el Espíritu Santo me dijo, ve y háblale a ese muchacho, ve, háblale. Y yo dejé de cocinar, bajé el fuego de la estufa y me fui a decirle. Cuando mi hermana me ha dicho, me lo dijo de una mala manera, como que yo era una particular que viene de intrusa, que no me conocía. ¿Cómo tú te atreves a hacer eso? Mira cómo me espantaste el cliente, ahora se fue. Él que iba a hablar conmigo toda la mañana, porque mi hermano lo admiraba porque tenía pistola, tenía jipeta, tenía buenos negocios, tenía tierra y tenía una buena oficina. Y yo estaba ahí detrás de una cocina y cocinándole a mis hijos. Entonces yo dije, ok, y me fui para la cocina, ni siquiera excusa le pedí, pero yo sabía que yo no tenía que pedir excusa porque yo hice el trabajo de Dios. Bueno, cuando pasan más o menos 28 días, casi un mes, sale por la noticia que están sacando de la oficina de esa misma persona un muerto y que esa persona, y que esa era una oficina de mucho prestigio y que la persona muere y que no se sabe cómo y apareció muerto en la oficina. Mi hermana está llamando a su amigo para ver qué ha pasado en su oficina porque una de las personas que trabaja con él está muerto, amanece muerto en la oficina. Y comienza, oye, fulano. Y el fulano no le responde. Y él, pero yo no sé qué le pasa a fulano que no me coge el teléfono. No me coge el teléfono. Cuando él sigue llamando, en eso sigue la noticia pasando y dice, acabamos de encontrar otro cadáver del dueño de la oficina en su departamento. Era el amigo de él, al mismo que yo le dije, ¿de qué te sirve granjear toda la tierra si acaba y pierde tu alma? Que el Espíritu Santo me dijo, bendícelo. Y le dije que cogieran que sea una hora para ir a la iglesia, que leyeran que sea la Biblia, porque Dios lo estaba llamando y que había que darle tiempo a Dios. Cuando el hermano mío escucha la noticia que yo estoy ahí, porque él siempre estaba ahí, él ahí era que recibía a los clientes, porque era una casa de familia, pero él tenía una oficinita aparte ahí donde él había tenido su habitación y ahí él hacía su negocio de recibir sus clientes y yo veía todo porque yo estaba ahí siempre, yo también era abogada y a veces me metía en las conversaciones. Él se acordó de lo que él hizo. Dios se lo trajo a la mente. En medio de la perturbación de que se le había muerto
el amigo y el que trabajaba con el amigo, que eran todos abogados que se conocían todos, ahí se acuerda de lo que yo le dije. Dorca, Dorca, tú le predicaste. Quizá fue la última vez que Dios le mandó un llamado para que se arrepienta y no se pierda, porque mi hermano tiene fe. Lo que pasa es que todavía no ha decidido. Es lo que tiene que le da más importancia a las cosas de este mundo todavía. Y cuando él ve que eso le está a él doliendo tanto que su amigo, su colega, su hermano, que él lo amaba porque era amigo, colega, cliente, está muerto en un instante. Un hombre que le faltaban 3 días para casarse con su nueva esposa. Ya él tenía una esposa que le estaba dejando de 2 hijos y ya tenía casi una nueva esposa porque ya le faltaban 3 días para casarse y tenía hasta el traje de novia y todo en en el departamento. Hacen una investigación total y no se sabe de qué murió. No se sabe todavía de qué murió. Se quedaron en el limbo. Murió el que trabajaba con él en su oficina próspera y murió él. La otra persona que le dije que Dios me dijo que le predique y yo no le prediqué fue una persona que murió también. Yo le digo a Dios, Señor, dame valor, dame fuerza, porque a veces es fuerte predicar a gente que no quieren escuchar. Hay gente que te mandan a la quintanga, que te dicen, oye, no quiero escucharte, lo que tú dices no me interesa. Hay gente que incluso, si tú estás en un trabajo, te hacen la vida imposible hasta hace que te quieran botar del trabajo. Bueno, en conclusión del caso es que yo no soy rica, yo no tengo nada, pero yo estoy aquí sirviéndole a Dios en que en lo que Él me mandó. Mi galardón está en el cielo. Una vez alguien me dijo, oye, Dorca, ¿por qué no quieres ir a un resort? Los resorts son muy buenos. Y yo le dije, oye, es que mi resort está en el cielo. Yo no quiero resort aquí. Gracias a lo que hacen resort y a lo que le va bien en los resorts, porque a lo que nada más tienen esta vida, tienen que hacerlo, porque es la única vida que tienen, el único resort que van a ver. Pero el que tiene el risol de Cristo en su corazón no le importa, que lo único que hace es salir afuera y ver los pajaritos cantando y el aire de Dios que respirando y que cuando va a un lago gratis se mete y se zambulle. Porque es gratis, porque Dios lo dio, Dios dio el agua gratis para que todo el mundo se meta. Es decir, que nosotros vivimos en la naturaleza, nosotros vivimos en la felicidad, Dios. Eso no quiere decir tampoco que usted no estudie, porque yo he estudiado bastante. Yo estudié para ser abogada, yo estudié enfermería técnica, yo estudié CNA, yo estudié, eso fue en mi país, lo de enfermería técnica aquí no funciona. También lo de derecho fue en mi país, aquí no funciona. Aquí he estudiado algunas cosas también. Estudié para homemaker, estudié CNA, CNA es para cuidar personas mayores, eso es lo que estoy trabajando, y etcétera. He hecho muchos cursitos por ahí también, de inglés, de esto, etcétera. Hice mi ciudadanía y todo eso. Entonces, Dios no te dice a ti que no te prepares, porque tú tienes que tener preparación, porque Dios tampoco te manda a ser una persona indigente ni una persona sin educación. Dice, compra la inteligencia y no la venda. Tú tienes que ser educado. No venda la inteligencia, cómprala. O sea, gasta dinero en eso. Todo lo que he ganado en mi vida ha sido para darle educación a mis hijos y yo, y para educarme yo. Yo no he gastado en disparate. Ahora tengo ahí un vehículo que Dios me dio, pero lo estoy pagando a plazo. Pero no que yo tengo nada que debo decir, oh, tengo esto, soy rica, soy esto. No, es lo que Dios me dé. Yo voy a donde Dios me manda. Yo soy como Dios manda al pueblo de Él, peregrina. Donde Dios me manda, ahí yo estoy, ahí yo voy. Y la voluntad de Dios es que yo vaya donde esté dando la educación cristiana, ahí estoy, donde está la educación cristiana para que mis hijos tengan educación cristiana, adventista. Y Dios me ha provisto. Yo no tengo nada, sin embargo, Dios me ha provisto. Mis hermanos y amigos, les estoy contando esta historia para que sepan que el camino de Dios es obligatorio. No es que si usted quiere, no es que si me va bien, no es que si yo tengo dinero, que si Dios me da dinero que lo voy a hacer, que si me pagan bien que lo voy a hacer, olvídese de eso, porque a nadie que Dios mandó en la antigüedad a hacer algo le dio dinero. Dios lo mandó váyanse sin la alfoja, váyanse sin manta, o nada más lleven una sola manta. No tienen que andar con 2 zapatillas, con una sola está bien. Dios no permitía que se te gasten las zapatillas. Yo tengo ahí zapatos viejísimos, que yo digo, gracias a Dios que nunca se me gastan, porque están ahí y
Dios lo pone que dure mucho. El camino de Dios es bueno, es perfecto. El pueblo de Israel, aparte de que tenían el agua, bueno, Dios le mandaba agua de la roca, aunque estaban en el desierto, aunque a veces ellos se desesperaban, pero Dios lo dejaba un chin a ver si tenían fe, pero Dios, cada vez que lo probaba, ellos caían. Dios tuvo que decirle a ellos que, bueno, Dios tuvo que hablarle fuerte. Dios permitió que hubieran muertes entre ellos después que ellos salieron de Egipto, porque fueron totalmente rebeldes. Muchos de ellos murieron en el desierto. Incluso el pueblo de Israel solo llegaron Josué y Caleb, de los que salieron de Egipto, porque Josué y Caleb, la descendencia de ellos, los niños, los de 20 años abajo, porque ellos eran muy desobedientes y no entendían. Y por más que Dios les mostraba que el agua que de la peña salía el agua en el desierto, que las nubes le seguían, que el fuego, que el mar rojo se abrió en dos, que Dios le mandaba el maná, no entendían porque estaban rebeldes. Así el pueblo de hoy no entiende. Están rebeldes, por más que la gente nos dedicamos a predicar y a predicar, no entienden, porque no quieren ni leer la Biblia ni entenderla cuando otro se la predica. Pero Dios le está llamando. No es que Dios esté enojado, Dios solamente está triste porque no quieren entender. Dice, pueblo mío, ¿por qué decides morir? ¿Por qué? Dios no quiere que muera. Él vino a morir por ti. Si tú crees que si Dios no te amara, Dios hubiese muerto a morir por ti. Dios hubiese venido a hacerse un corderito y morir inmolado por ti si Él no te amara. Él te ama. Él no anda buscando la forma de condenarte como Satanás te ha metido en la cabeza. Él está buscando la forma de salvarte. Y Él pone a gente humilde, que están quizá en una cocina, que no tienen dinero a decirte las cosas. No vea las cosas, no te fijes en quién te lo está diciendo, fíjate en que de dónde viene. Porque de Dios, cuando Dios te manda un mensaje, es de Dios que viene. Recuerdo que una vez yo iba cruzando una calle y yo nunca dejo de escuchar cuando alguien habla de Dios, no importa qué religión sea. Yo lo escucho, porque yo digo, Dios me pudo haber mandado un mensaje con esa persona. Y yo recuerdo que yo me paré porque había un hombre con una bocina, eso fue allá en mi país, Santo Domingo, República Dominicana, y yo iba para un curso de inglés, porque ya yo tenía en mente que tenía que aprender inglés, que era muy difícil el inglés, todavía más allá difícil. Bueno, me ha dado lucha. Entonces, yo voy oyendo, yo iba un día a la semana, porque es que también que eso es que estudiar todos los días, no un día a la semana. Yo iba todos los días, todos los domingos, un ratito, a ver, aprender aunque sea vocabulario. Y yo iba a ese cursito y yo tenía que cruzar una calle. Y ese día era el único día que yo dejaba a mis hijos solos y me dolía en el alma. Yo se lo dejaba al papá porque era el único día que él lo cuidaba. Un ratico, hasta que yo viniera del inglés. Y a veces pasaba por el supermercado y me llevaba mis fundas de comida para llevárselo a los muchachos. Y yo recuerdo a pie, cruzando un puente, tenía que subir 2 puentes con esas fundas. Yo no podía con ella, yo cogí mullero en ese tiempo. Y yo recuerdo que yo estaba cruzando y de repente veo un hombre con una bocina predicando. Arrepiéntanse, Cristo viene, no se queden sin arrepentimiento, porque Él está a la puerta. Y yo me quedo escuchando, yo me quedo escuchando. Y los carros van pasando y yo siempre esperaba que el semáforo se ponga rojo. Y yo esperé que el semáforo se ponga rojo y volviera y se ponga rojo. Yo sin cruzar la calle oyendo al hombre. Cuando no pasé cuando el semáforo se puso rojo. Yo no pasé en el momento que iba a caer un yaguacil de una mata que había, que siempre hay mucha mata de palma, de esa palma que tienen una punta para arriba. Yo no sé cómo la punta, el alguacil grande que tenía arriba con la punta, cayó hacia abajo, justamente en el lugar que yo hubiese pasado en ese mismo momento, si yo no me hubiese parado a escuchar al hombre predicar. El diablo me iba a matar ese día, pero Dios permitió que viniera una persona a predicar y que yo escuchara y me parara a escucharlo para que el tiempo pase y el diablo no pueda acabar con mi vida. Era en la misma cabeza de que me iba a caer eso de lo alto, o sea, lo alto con la mata de esa palma, a la velocidad que viene como un proyectil, me hubiera caído ahí mismo. Yo calculé que por ahí mismo era que yo iba a pasar. En el mismo instante que cayó la cosa, si yo no me hubiese parado,
se me hubiese pasado el semáforo y no hubiese, y yo ido antes del tiempo que yo esperé. Dios me ha librado por yo seguir los caminos de Dios en muchas ocasiones. Yo estoy viva porque Dios me tiene viva. En muchas ocasiones Satanás ha querido destruirme, ha querido matarme, pero yo después le cuento más veces, pero yo con la gracia de Dios estoy viva porque Dios me ha permitido estar viva para que predique lo que yo le estoy predicando a ustedes y para que muchas personas que se han salvado, porque han recibido la última prédica, lo hayan recibido a través de mí, porque Dios me ha usado y Dios me ha dado el camino para decirle la palabra. Yo antes era la muda del barrio, yo no hablaba, yo hablo porque Dios me dijo que hable. Una vez yo le dije a Dios, Dios, ¿por qué la gente no me quiere entender cuando le predico? Y Dios me dijo, aprende Biblia, lee Biblia, apréndete los capítulos y versículos. Y yo dije, hey, tan difícil que es. Y comencé a leer, a leer, a leer, hasta que Dios me ha ayudado un poco, pero todavía tengo que leer más. Entonces dice aquí, en espérense, yo le iba a leer, era Éxodo 12, no, 12 no, 15, Éxodo 15 10 y 16. Creo que eran esos dos. Porque yo quiero leer algo que yo leí ahí muy importante. ¿Por qué Dios quiere que tú leas para que puedas predicar? Porque la gente no te cree si tú no lo lees. Por eso que yo solo lo digo con la Biblia. Yo sé que aunque yo le diga mil cosas, ustedes no lo escuchan, que la Biblia lo está diciendo, no lo entienden. Dice, en el Éxodo 15 dice el cántico de Moisés, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico de Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha hecho en el mar al caballo, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ¿verdad? Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios hizo que le dieran oro, plata y despojaran a los egipcios. Dios te da todo lo que tú necesitas. Yo era un esclavo, no tenía nada, y Dios hizo que todo por lo que ellos trabajaron para otro, se lo dieran a ellos de vuelta. Dice, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades de como piedra. O sea, se bajaron como piedra. Tú tiras una piedra al agua y bajas rápidamente. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Dios es el dueño del oro, el dueño de la plata, y Dios hace que usted lo tenga cuando Él quiera. Dice, y solo obedece a Dios. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Hay otro como él? No. ¿Como Jehová? No. Dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como él que hace tantos prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. Están hablando aquí los enemigos del pueblo de Israel, que eran los filisteos, los de Edom. Y los valientes de Moab, que creían que podían, que habían conquistado muchas tierras y que podían conquistar al pueblo de Israel también. Les sobrecogerá temblor a ellos. Pues eso es simbólico, ya ellos eso era en ese tiempo, eran ese pueblo que quería destruir al pueblo de Dios, ya en este tiempo, muchos de ellos ya se han convertido al evangelio, pero Dios está refiriendo al enemigo de Dios, al diablo, que el diablo era que usaba a esos pueblos para perseguir al pueblo de Dios, sabemos. Dice,
Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Canaán estaba dominada por gigantes y ellos vencieron a esos gigantes siendo más chiquitos. Por eso fue que Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, porque ellos no le importaron que eran gigantes. Ellos creían en el poder de Dios y por ello creer en el poder de Dios fue que ellos no murieron en el desierto. Los demás que tuvieron miedo y temor y dijeron, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esos gigantes? Esos por su falta de fe murieron en el desierto. Dios les dijo, ahora van a devolver 40 años más en el desierto y solamente van a entrar fulano y fulano. Por los únicos dos que dijeron, ¿cómo nosotros no vamos a entrar si es Dios que nos está mandando? ¿No vieron ustedes todas las maravillas que ha hecho para traernos hasta aquí? Y ellos tuvieron esa fe y por eso ellos fueron los únicos que Dios permitió que entraran a dirigir a ese grupo de jóvenes que entraron vivos. Josué y Caleb, los únicos dos viejos. Dice, Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró a cabalgando con su carro y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. ¿Quién es Jehová? El único que puede. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, oído sus mandamientos. Yo me agarro el oído porque Dios te está hablando es literalmente que oigas oído a sus mandamientos, que entre sus mandamientos en tu cerebro, que lo entre por el oído, porque por el oído es que viene la fe. Por el oído viene la fe, de la fe la palabra de Dios. Dice, y oído a sus mandamientos. Sabemos que son los 10 que están en Éxodo 20, no hay otros mandamientos hechos por Dios. Y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, incluyendo la muerte donde murieron todos los primogénitos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová que os santificó. Yo soy Jehová tu sanador. ¿Quién es el que te sana? ¿La medicina que te dan? No. Yo quiero decirle que a mí me duele ver cómo a veces los médicos enseñan todo lo contrario a lo que es la verdadera salud. Porque los médicos son buenos en algunas áreas, pero están equivocados en otras áreas. El verdadero médico por excelencia es la reforma pro salud que viene de Dios. Si Dios te dice a ti, hay 8 remedios naturales, ¿por qué tú te vas a buscar pastillas para llenarte la barriga de pastillas? Las pastillas son buenas, pero hasta cierto tiempo, hasta cierto momento. No que tú eches la vida entera viviéndote cada día una pastilla más, que una pastilla te haga beberte otra porque te dañó otro órgano. Y yo te lo estoy diciendo porque yo soy testigo fiel de esas cosas. Yo lo estoy viendo. Las pastillas no sanan. Las pastillas te duermen el problema. Te lo hacen sentir que no es nada cuando está por dentro destruyéndote. Y una de las cosas que yo voy a decir públicamente ahora que no me agrada de los médicos, aunque estoy de acuerdo en otras cosas, no hay que no estoy en desacuerdo de todo, yo veo a los médicos y me gusta cuando me dan algunas orientaciones que necesito. Es que dicen que no beban agua cuando tienen problemas en los riñones. Yo conocí una señora allá en mi país que a ella le dijeron que tenía los 2 riñones como 2 hojas secas, que ya ella tenía que hacerse diálisis. Y ella nunca se ha hecho diálisis. Y fue porque ella fue a un médico naturalista. No le estoy diciendo que vayan ahora a los médicos naturistas, porque algunos médicos naturistas lo que hacen es que te enseñan a beber un viaje de té, que los té te van a matar más rápido. Pero ella fue a un médico naturalista, pero que también era médico, o sea, era las dos cosas. Y él le dijo, mira, yo estoy de acuerdo en que tú hagas este tratamiento. No bebas agua de golpe, pero bébete un poquito cada rato. Un poquito. Y eso te va a llevar a ti a que tu riñón va a revivir de nuevo. Y a ella la habían desahuciado y le habían dicho que ella tenía que hacerse diálisis para vivir 2 años más. Y de eso hace más o menos 15 años, ella está viva, no se tuvo que hacer diálisis y solo es eso. Cada rato un poquito de agua. Ella se bebe cada X tiempo que le digo ese médico naturista, medio vasito de agua y no falla. Ella está viva y está viviendo su vida normal. Su esposo la había dejado y su esposo volvió con ella y están juntos.
las cosas de Dios no fallan. Uno de los 8 remedios naturales es el agua. ¿Cómo lo quitas? Si tu cuerpo es 76 punto y pico por ciento de agua, o 68%, depende del médico, de lo que diga el médico, de cada médico dice algo diferente, pero es más de la mitad. ¿Cómo te quitas el agua? Otra cosa es, no cojas sol porque te da cáncer. Ustedes han visto cómo vive la gente en África. Ellos no tienen casa, o si tienen muy pocas, tienen sus chozas. ¿Cómo vivían los antepasados de nosotros en chozas? Si le daba mucho valor, se metían abajo de un árbol, no tenían casas, tenían solo cuevas donde meterse, o chocitas pequeñas que apenas cabían parado, solo entraban a dormir. Echaban todo el día cazando y jugando afuera, a pelota y cazando y paseando. Y ahora tenemos que echar los días en una cueva, en una casa. La cueva antes era para dormir solamente. Te están diciendo que no cojas sol cuando el sol es la vitamina D, pero te meten una pastilla para la vitamina D. Para que tú tengas vitamina D, porque tú de tanto estás metido entre las cuevas, no tienes vitamina D. Y si tú no tienes vitamina D, todas las vitaminas no funcionan en tu cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Te dicen que si tú estás muy adolorido de algo, que no camines, que no hagas ejercicio. Si tú caminas y haces ejercicio, se te quitan todos los dolores, porque el dolor está sentado, porque Dios es el cuerpo para moverlo. Está bien de que tú eches un día así, haragán, y diga, oh, yo quiero descansar, o quiero dormir, o quiero hacer la vida más suave. Pero es que tú, después que has hecho un día haciendo eso, tú tienes que saber que los demás días son para caminar y para moverte. Solamente fue un día de descanso que Dios te dio, el séptimo día, que comienza el viernes en la tarde y termina el sábado en la tarde al caer el sol. Entonces tenemos que obedecer las reglas naturales de Dios, porque si nosotros nos salimos de esas reglas, nosotros vamos a cambiar el sistema normal que Dios hizo y por eso nuestro cuerpo va a dejar de funcionar correctamente. Comer saludable, deje de comer tanta comida procesada, compre su aguacate, mécheselo el pan, no tiene que estar inventándose tantas cosas raras. Usted tiene que comerse un huevo, cómase su huevo, pero eso es lo que no son veganos. Los que son veganos comen otras cosas que también sustituyen al huevo. Pero coman lo natural, no tiene que comer que no, que yo voy a comer una cosa, un bollo que me hicieron, que usted se pone a leer la lista de cosas que le echaron y usted no termina nunca. Usted no sabe cuántas cosas dañinas le echaron a eso. Haga su propia comida natural, que salga directamente de la mata, que salga una manzana que sale directamente de la mata, una china que sale directamente de un árbol, una pera. Cómase un huevo que viene directamente de la gallina de su patio, no que es una gallina que fabricaron por ahí, que le hicieron con antibióticos, esas cosas. Por eso yo no mandé irnos al campo para que a lo que le gustan sus huevos, su leche, tengan su vaca y su cosa, su chiva, leche de cabra, que es muy buena. Entonces, todos esos animales no son inmundos. La cabra, el chivo, el cabra, la vaca. Usted puede tener sus vaquitas y tener su leche, pero como animales que sean bien saludables, que coman cosas sanas, cosas limpias, hierba limpia y árboles que no tengan insecticida, todas esas cosas. Pero también Dios nos manda a vivir una vida saludable sin alcohol, sin cigarrillos, sin drogas, sin tantas pastillas y Dios nos va a guiar. Yo le digo a Dios, Dios, no me enferme, por favor, porque yo tengo que ser ejemplo. Yo no bebo pastillas, no bebo. Sí, algunas veces digo, oh, me voy a beber un suplemento, porque tengo que beberme algunos, porque a veces, como no estoy sembrando mis propios alimentos, no tengo todos los alimentos necesarios que el cuerpo necesita, a veces tengo que suplementar con algunos otros vitaminas que me hacen falta. Y yo digo, bueno, voy a usar un poco de esta vitamina por un tiempo, pero no es que yo lo tengo como una regla obligatoria. También a veces he usado antibióticos porque hay cosas que se salen de control de nuestro cuerpo, pero fuera de eso, no ando con estos grupos de pastillas, de inyecciones, de que citas médicas, de que si no voy, esto, que lo otro, porque yo no creo en nada de eso. Yo lo único que creo es que Dios es el que me da la vida, Dios es el que me va a tener hasta que Él quiera. Nadie vive más del tiempo que Dios le pone, pero tampoco yo voy a destruir mi cuerpo ni a poner lo peor de como Dios lo tiene, porque Dios lo tiene. Si Dios quiere, aquí te dice, yo te lo leí. Y dijo Dios, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos
y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Quién me le dio la muerte a todos los egipcios, que tanto a los primogénitos como los que cayeron en el mar, como los que le entraron las 7 plagas, como todos los que le murieron en el mismo desierto por desobediente? Fue por la desobediencia, por la falta de fe, por la desobediencia, porque desacreditaban la obra de Dios, porque no querían obedecer. Obedecerle a Dios, esa es tu verdadera pastilla, esa es tu verdadera sanación. Tú no puedes decir que tú obedeces a Dios cuando tú tienes un cuerpo así como un tanque, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios no te dice a ti que lo sobrepase de grasa ni que lo sobrepase de azúcar y que comas a cada rato. Tienes que llevar la reforma de Dios. Dios a través de Reina de Guay escribió una reforma por salud. Nosotros tenemos que obedecerla. Lo máximo que podemos comer al día son 3 veces y ser moderados y comer solamente lo que no nos da enfermedad. Andar todos los días comiendo comidas procesadas y comidas dañinas como los McDonald's y esas cosas no es bueno. Eh, los donuts, esas donuts que son como una bolita como de pan con mucho azúcar, eso te daña más que comerte 5 libras de carne de vaca. Es terrible. Entonces nosotros tenemos que decirle a Dios, Dios, dame sabiduría para guiar tu pueblo, pero guíame a mí también, porque puede ser que tú por salvar a otros te pierdas también. Yo quería leerle algo más, cerré la Biblia, pero tengo que leérselo antes de que se acabe este tema, porque ya hablamos de los huesos de José, de que un arameo eh, casi muerto, y ahí viene la descendencia, se lo leímos. Yo quiero leer donde yo lo vi en Primera de Corintios, creo que fue, ya leímos en Primera de Corintios, eh, ¿dónde fue que yo lo vi? Significa Pablo, levadura, significa el pecado. Ya leímos eso también. O yo creo que vamos a ver, ya leímos Corintios, Primera de Corintios 5:7, sí, eso 12. Vamos a ver si es Hebreo 11:14. Vamos a buscarlo a ver. Sé que es una lectura que era importante, quería que ustedes la vean. Voy a ver si es Hebreo 11:14. Los que no se desesperan pueden continuar, que vamos terminando. Mi mamá dice que yo lo hago muy largo y los videos, pero yo solo hablo hasta donde Dios me dice, habla hasta este momento. Y Dios me ha dicho que quiere que yo diga esto y quiero decirle. Dice aquí Hebreo 11:14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Bueno, estábamos hablando de que nuestra patria no es aquí. Creo que de eso es que Dios quiere que le hable. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, ¿verdad? Nuestra patria es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios nos ama, vino a morir por nosotros para llevarnos a esa ciudad que nos preparó. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. No solamente bendijo a Jacob, también bendijo a Esaú. Esaú peleó después que él la vendió, él peleó porque Dios le diera la bendición. Él fue donde su papá, dame algo de bendición a mí también. También lo bendijo. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Lo único fue que el que se llevó la primogenitura fue Jacob. Por la fe al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Y Dios
Y José, ¿verdad? Por fe, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, pues dejó toda la riqueza, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, lo que yo le estaba diciendo hace un rato, que aunque a nosotros nos gustan los deleites, porque creemos que así es que somos felices, muchos que vivieron en el pasado, que fueron grandes patriarcas, dejaron los deleites por obedecer a Dios, aunque fueran maltratados. Es decir, que Dios no es de ahora que permite que pasen algunas cosas para que podamos hacer el Evangelio. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta las miradas en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién fue que se sostuvo como viendo al invisible y dejó a Egipto? Estamos hablando de Moisés todavía. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dios destruyó los muros de Jericó. Dios solo lo puso a darle vuelta. Dios es el que hace el trabajo. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, también recibió a los espías en paz. Dios no le importa qué tan malo tú hayas sido, si tú tienes fe en un momento determinado, desde que tú comenzaste a tener fe, ya Dios te salvó. Ella tuvo fe aún habiendo sido una ramera y Dios la salvó. Y ella ayudó al pueblo de Dios. Pero Dios quiere que cuando tú demuestras tu fe, que tú comiences a obedecer y a cuidar y ayudar al pueblo de Dios y a salvar almas. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón. Sabemos la historia de Gedeón, que él venció con 300 hombres, ¿verdad? De Barak, de Sansón, de Yefté, de David, que venció al gigante, son más conocidas que las otras, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otras fueron atormentados. No aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. No siempre le fue bien al de los pozos de los leones, a David, le fue bien. Pero físicamente, terrenalmente, a algunos no le fue bien, aunque sí tienen el galardón de la vida eterna, que es lo mejor, ese es el verdadero premio. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por las cavernas de la tierra, y todos estos aún alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios está dando eh, muchas pruebas de fe aquí. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando Dios, tú te dediques al camino de Dios y tú veas que no te está saliendo las cosas como tú esperas, no pienses que Dios no está contigo. Aquí está diciendo que Dios disciplina y azota al que recibe por hijo, porque es que Dios te tiene que enseñar cuál es su camino, y el diablo te ha enseñado que es otro el camino. El diablo te ha equivocado de camino, y Dios, para llevarte por el camino que es, a veces tú sientes como que te duele, como que no es así, como que tu cuerpo no está acostumbrado a eso, porque tu cuerpo, dice la Biblia, que el espíritu mira hacia arriba y el cuerpo mira hacia abajo. Aunque te duela lo que tu cuerpo está dejando por amor a Jesús, déjalo, porque Dios dice aquí que te está disciplinando, hijo mío. No menosprecies la disciplina del Señor.
Yo a veces le decía al Señor, Señor, ¿por qué si yo tuve 5 hijos con ese hombre? Tú permitiste que ese hombre fuera tan de esa manera, que mejor prefiriera a otras mujeres que estar con sus hijos y que estar en su casa conmigo, casarse y tener un honrado matrimonio. Yo tuve que dejarlo porque yo no podía continuar en esa situación de que él estaba públicamente, sin ninguna clase de respeto, teniendo sus amoríos. Y yo dije, no, esto es cosa de Satanás para que yo me desencante de las cosas de Dios y diga que Dios no me está ayudando. Pero mira cómo dice aquí, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, a veces el azote no es que te da con una vara, sino cosas que te hacen sentir como que te baja el ánimo. Y tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Mi hermano, que yo le dije que es abogado recientemente, perdió a su hijo, murió y él dijo quizá en ese momento, ¿dónde estaba Dios cuando yo le rogué por mi hijo que se salve? Yo que he ayudado tanto hijos desde mi hermana, a mis propios hermanos lo crié. Mi hermano nos ayudó a criar a nosotros y su hijo mayor murió. Y yo le digo a Dios, Señor, ¿por qué no le ayudaste con su hijo? También lloré por él. Y él falleció, pero él no pereció en pecado. Yo le prediqué todas las veces que pude, todas las veces. Él siempre estaba metido en mi casa cuando yo estaba allá, detrás de su papá y detrás de mí. Y él escuchaba los mensajes, escuchaba las canciones, yo le predicaba y él me hacía preguntas, me decía, ¿cómo la gente se salva? ¿Cómo usted sabe que usted se va a salvar? ¿Por qué hay que ser adventista? ¿Por qué hay que guardar los mandamientos? Yo le explicaba todo, ¿por qué hay que guardar el sábado? Me decía, y yo me sentaba con él y echaba horas, a mí se me secaba la boca, yo tenía que estar bebiendo agua así como ahora, explicándole, lo invitaba a la iglesia, varias veces fue conmigo a la iglesia. Y antes de morir, él dijo, yo fui una adventista, después fui pentecostal, pero yo me alejé de Dios, pero yo voy a volver. Y le dijo a la señora que lo estaba atendiendo en el hospital de quemados, que él se quemó electrocutado, fue una muerte terrible. Él le dijo, la señora le dijo, no dejes para después esa hora, pide, si ya tú decidiste que tú vas a aceptar a Jesús, aceptarlo ahora, ¿por qué esperas después a esa hora? Y él le dijo, sí, está bien, yo lo voy a aceptar ahora, ya yo no vuelvo a salirme de la iglesia. Él 3 o 4 días después falleció, pero él aceptó a Jesús y él ya había recibido el mensaje y Dios no deja a nadie sin arrepentimiento. Él está ahí solo para salvarte, Él vino a morir por ti, Él va a pasar por alto, así como la sangre del cordero pasó por alto el pecado del pueblo de Israel, porque pusieron la sangre del cordero que representaba a Cristo, que va a pasar por alto tu pecado, la levadura de tu pecado. Y por eso Él dijo, cómanla en honor a mí, este pan sin levadura y este vino, porque yo soy ese que soy puro, que no necesito levadura para poder subsistir. Ustedes no necesitan levadura y ustedes van a hacer pan sin levadura, pan sin pecado también en la tierra. Si en memoria mía ustedes hacen este rito y ustedes confían en mí y hacen lo que yo hice, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Guardó los mandamientos de su Padre. Hermanos y amigos que me están escuchando, estos testimonios los doy porque quiero que sepan que aún el ladrón en la cruz, Dios lo salvó. Dios no anda buscándote para castigarte, ni para llevarte al infierno, ni para hacer todas esas cosas que la gente dice. Sí hay un infierno, pero ese infierno no es para siempre. Dios te dice que Él solo quiere salvarte. Lo que sí es que el que sí se pierde porque no se arrepintió va a perecer en ese infierno. Ese infierno es realmente fuego que viene de Dios y ese fuego que viene de Dios te a las personas que no se arrepienten lo va a destruir por completo y van a ser abono para la tierra nueva. Pero ese es un proceso de purificación que va a haber en la tierra para que no siga habiendo pecado. Pero Dios no quiere que tú mueras. Por eso Dios dice, hijo mío, ¿por qué? ¿Por qué quieres morir? Sí va a haber una muerte eterna para los que no se arrepientan, pero Dios lo que quiere es que tú seas de los que se salvan, que tú seas como los que fueron al arca de Noé, o tú seas como lo del pueblo de Israel que pusieron la sangre del cordero en el lintel de la puerta. Dios quiere que tú seas como los que miran a la cruz de Cristo, como los que miraban en el desierto, la serpiente en el desierto que Dios mandó a levantar a Moisés, que Dios le dijo que miraran a la serpiente cuando fueran picados por la serpiente que mandaba Satanás.
En el desierto Satanás le mandó serpiente y Dios le mandó una serpiente y que era, simbolizaba a Cristo cuando viniera, porque después lo dice más adelante, así como fue levantada la serpiente del desierto, así será levantado el Hijo del Hombre y todo aquel que mira al Hijo del Hombre será salvo. Tú vas a ser salvo porque miraste a Cristo, porque miraste su sacrificio, porque creíste en la sangre del Cordero. Del único que no tiene culpa, del único que no tiene tacha, del único que nunca ha pecado. Nosotros todos hemos pecado, no te fijes en mí, en el predicador, en el que te predica, que ese yo lo vi que una vez hizo tal cosa y mira ahora, fíjate en quién es Jesús, que es el que habla a través del predicador y a través de mí, en quien yo confío y de quien me ha agarrado y me sigo agarrando, porque hasta que Cristo venga hay que agarrarse de él para que no fallemos. En el nombre de Jesús vamos a orar para terminar este video. Amante Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú eres el único Dios que nos da vida y que nos da salvación y vida eterna y que nos da promesa. Perdónanos, Señor, porque cada día fallamos, somos tercos como el pueblo de Israel, que no te valió decirle que no hagan las cosas y las hacían y las hacían. Pero ellos aún así tú le diste un remanente, ese remanente, es Josué y Caleb que entraron a la tierra prometida. Y ese remanente de hoy, Señor, que nosotros somos ese remanente, este pueblo que anda buscando a esos jóvenes que se están perdiendo. Danos sabiduría, muéstranos el camino, enséñanos a enseñar y ayuda a que nuestros hijos sigan tu camino para que enseñen a otros. Ayúdanos a los talentos que nos diste para ti y a no usarlo para nuestra propia vanagloria ni provecho. Pero todo te lo pedimos, Señor, y te pedimos que nos perdones si en algo te hemos ofendido en este video o en cualquier otra vez que he predicado. Te pido por los que están ahí escuchando, que también a ellos los perdones y los cuide y que le dé la oportunidad de dejar de tener esa levadura del pecado, que tú los salves, Señor, que tú le enseñes a seguirte y a hacer tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos y que tengan una feliz noche y bye. Hoy era un hermoso sábado y está terminando, ya está cayendo el sol y leí todo el día la Biblia y quise compartir con ustedes este hermoso video. Le dije a Dios, yo no me voy a quedar con esto. Alguien más debe saber. Bye.